Tipos de grupos. Podemos encontrarnos tantas tipologías de grupo como grupos existan en la vida cotidiana. De esta manera podemos determinar a los grupos por su tamaño, por su composición, por sus funciones e incluso por su origen. Así, podríamos decir que hay grupos grandes y pequeños, primarios y secundarios, grupos heterogéneos u homogéneos, bien por su diversidad, bien por las características de sus personas. También podríamos decir que hay grupos que son de ayuda o terapéuticos, para la formación o para fines académicos. En definitiva, para hablar de una tipología de grupos, podríamos centrarnos en muchas de las variables que presentan y que perfectamente podrían ser el criterio a partir del cual se puede proponer una tipología diferente. Seguramente de esas tipologías sería incorrecta, pero en todo caso deberíamos preguntarnos por la utilidad de ello. Como no podemos realizar aquí una lista extensa de tipos de grupos, que por otro lado resultaría desde su corrección siempre incompleta, proponemos en cambio ofrecer explicaciones de algunas de las tipologías que creemos son importantes para la dinámica de grupos y que de alguna forma han marcado la trayectoria de este tema. Nosotros hemos formado parte de un grupo desde hace 1000 años, tanto grupos pequeños como grupos grandes, desde que nosotros nacemos hasta que llegamos a la muerte. Estos grupos, dentro de ellos se generan ciertas características que nos hacen pertenecer a este grupo. Hay valores, hay reglas que nosotros aceptamos y seguimos. Sin embargo, pues no siempre hay gente que sigue estos valores o estas reglas, estas cosas que se establecen en un grupo. Es por ello que existen estos grupos de pertenencia y referencia. Debido a que nosotros formamos parte de grupos de pertenencia y referencia, donde los grupos de pertenencia son aquellos de los que formamos parte porque nos identificamos con ellos, por una serie de características o factores como el género, la raza, la etnia, la religión, etcétera, como el ser mexicano o ser parte de una aldea misma. Por otro lado, los grupos de referencia son aquellos que tomamos a modo de comparación. No pertenecemos y no somos reconocidos por los integrantes, solo sirven como referencia para el deber ser o querer ser. Esto se puede dar dentro de los propios miembros de un grupo de pertenencia, pues pueden haber grupos chicos como las personas que están encargadas de hacer algo y otras personas que están encargadas de hacer algo dentro de la sociedad. Uno quiere formar parte de un grupo diferente al que pertenece solamente por el mero hecho de ciertas o tener ciertas características del otro grupo. Cuando nos referimos a los tipos de grupos, podemos hacer varios tipos de distinciones de distintos autores, pero una que es de las primeras que se nos vienen a la cabeza es gracias a Cooley, quien hizo una distinción que va más allá del tamaño del propio grupo. Es decir, aunque el volumen es importante dentro del grupo, lo que realmente importa son las consecuencias de dicho volumen. Gracias a esto podemos determinar la tipología de la siguiente manera. Existen dos tipos de grupos según Cooley, que son el grupo primario y el grupo secundario. Comenzaremos con el grupo secundario. En el grupo secundario, las relaciones interpersonales se basan en criterios institucionales que suelen ser independientes de las otras personas. En este tipo de grupo, lo que importa son las posiciones que ocupan las personas y no tanto las mismas personas. Por ejemplo, en un pueblo, en una comunidad, tenemos a los integrantes, que cada uno ocupa distintos roles, lo que puede ser que unos tengan más privilegios que otros por el simple hecho de la posición que ocupan. Por ejemplo, el líder de la comunidad es lo que importa, no tanto que los demás sientan un afecto hacia él, sino que está posicionado sobre los demás. Seguidamente tenemos lo que es el grupo primario. En este grupo existen relaciones afectivas más intensas, cara a cara,
y con un alto grado de cohesión interna y evidentemente un alto grado de intimidad entre sus miembros. Aquí tenemos otro ejemplo, que son los ejemplos de un grupo de amigos o una familia quizá, en la que entre los miembros existe algo más que solamente la posición la que ocupan. Existe un cariño, existe un afecto y una cohesión que se da entre todos los miembros. La multitud se da cuando un buen número de personas, varios cientos o miles, se reúnen sin haberlo buscado explícitamente. Cada cual busca su satisfacción de manera individual, pero está sometido a la posibilidad de repentinos contagios emocionales. Los fenómenos afectan a un número todavía mayor de personas que no se hallan presentes. La banda es el agrupamiento de personas que se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos, cada cual en la búsqueda de quienes son semejantes a ellos. La satisfacción se debe a que elimina la necesidad de adaptarse a las reglas sociales establecidas, y al mismo tiempo que proporciona seguridad y apoyos afectivos. Cuando los miembros de una banda empiezan a afirmar valores comunes, a diferenciar los papeles y a fijarse metas, se transforman paulatinamente en un grupo primario. La agrupación es la reunión de las personas en un número que oscila entre pequeño y grande, y con una frecuencia también variable, con unos objetivos relativamente estables que corresponden a un interés común de los miembros. Fuera de la búsqueda de esos objetivos comunes, no hay ningún vínculo o contacto entre las personas. Veremos la tipología propuesta por el autor Martin Barrow, el cual interpreta el grupo en relación con la estructura social en la que se encuentra. Este autor es sin lugar a duda el que se inclina más por una vertiente psicosocial, ya que analiza el grupo en función de las estructuras sociales con las que comparte, y no se limita únicamente a describir al grupo a partir de lo que sucede en su interior. De esta forma, este autor analiza los grupos bajo las siguientes tres variables. La primera, la identidad del grupo, la cual hace referencia a una peculiaridad del grupo que permite diferenciarlas del resto. La segunda, el poder grupal. Son aquellos grupos unidos por un interés común que tienen cierto poder y peso en la sociedad. Y la tercera y por última, la actividad grupal, que son las interacciones de las personas del grupo en un objetivo concreto. Primario, concretar y ser portador de los determinismos de las macroestructuras sociales, por ejemplo, papel familiar en la transmisión de valores y comportamientos. Tenemos el funcional, en función de las posiciones o roles que ocupan las personas en un determinado sistema social. Y por último tenemos el estructural, división más básica entre los miembros de una sociedad de acuerdo con los intereses objetivos derivados de la propia sobre los medios de producción. Pueden ser las clases sociales.